Vamos a ver el tema 15, que corresponde a óptica geométrica y que está desarrollado en parte en el capítulo 33 y 34 de la bibliografía. Vamos a ver fundamentalmente estudiar, digamos, el comportamiento de la luz en su forma de rayos y cómo esto se relaciona con el concepto de onda, que está asociado a la naturaleza de la luz. Vamos a ver también las leyes que gobiernan los efectos de la interacción de la luz con el medio por el cual se propagan. Recuerden que esta era una de las características de las ondas. Y determinar las circunstancias en que se produce lo que se denomina una reflexión total. Vamos a ver cómo se forman las imágenes en los espejos planos, para luego pasar a espejos cóncavos y convexos. Y por último, ver el concepto de refracción de la luz en distintos tipos de medios planos, curvos, y finalmente concluir con el estudio de las lentes delgadas, que es una aplicación particular de la óptica geométrica. Entonces, ¿qué se entiende por óptica? Es el comportamiento de las ondas electromagnéticas, pero en particular referidas, en este caso que vamos a analizar, a aquellas cuya frecuencia o cuya longitud de onda, como de la misma manera que la habíamos definido en el capítulo de ondas mecánicas, corresponden a el espectro, como se le denomina, que es capaz de ser captado por el ojo humano. Estas propiedades se pueden extender a otras ondas electromagnéticas sin ningún tipo de diferencia, simplemente que nos vamos a concentrar en digamos, en este espectro particular. Vamos a comenzar con el análisis de dos de las leyes fundamentales que rigen el comportamiento de la luz en la mayor parte de las aplicaciones que le damos tanto en física como en la tecnología, que corresponde a la reflexión y la refracción, que ya la vamos a definir específicamente. Y para ello vamos a partir de las descripciones de la luz desde distintos puntos de vista, fundamentalmente desde el punto de vista de las partículas y ondas, y finalmente la vamos a tratar como rayos, que es la forma en que vamos a estudiar esta parte de la materia, y de ahí la denominación de óptica geométrica. En principio vamos a conocer las características de la luz y de qué manera se propaga esta energía en forma de onda. En general, los primeros estudios de la luz eran empíricos, hasta la época de Isaac Newton, donde comienzan ya el estudio de los fenómenos físicos de manera, digamos, de acuerdo al modelo científico que conocemos hoy en día. Pero en principio, debido a los efectos observados, se pensaba que que la luz se componía de pequeños corpúsculos que eran emitidos por la fuente luminosa, algo similar a partículas que tenían ciertas características corpóreas, de ahí el nombre de corpúsculo, o sea que tenían este, una determinada dimensión. Más o menos en la misma época que se comienza también a estudiar la electricidad, se descubren algunas propiedades que no se podían explicar por digamos, estas corrientes de corpúsculos, y sí tenían, digamos, algunas propiedades que coincidían con características ondulatorias, bien, o sea, que tenían características de onda. Avanzado ya el siglo, o mejor dicho, principios del siglo XIX, y fundamentalmente durante las investigaciones que se realizaban en distintos países, bien, fundamentalmente en Europa y Estados Unidos particularmente,
ya se aceptaba casi universalmente que la luz era una onda. Sobre fines del siglo XIX comienzan ya las elaboraciones de las teorías electromagnéticas que explicaban la naturaleza ondulatoria de la luz, a partir de las ecuaciones de Maxwell, que las van a estudiar en Física 2. Y por último, ya sobre finales del siglo, se demostró de manera concluyente que la luz en realidad es una onda electromagnética. Sin embargo, eh, muchas veces la concepción electromagnética no explica todos los fenómenos de la luz, y esto tiene que ver con, digamos, la naturaleza propia de ella, que está asociada a las partículas subatómicas de alguna manera, o sea que este movimiento de estas partículas, que se conocen como electrodinámica cuántica, y que se estudió a partir del segundo cuarto del siglo XX, fundamentalmente se desarrolló toda esta teoría, eh, determina que a nivel subatómico la energía no es continua, sino que es de tipo, eh, digamos, cuantificada. Esto es, que se mueven por cantidades discretas o cantidades determinadas de energía, como si fueran escalones. Por lo tanto, digamos, la naturaleza de la luz asociada a este comportamiento de energía discreta hace que esté compuesta o se pueda estudiar como impulsos o paquetes discretos de energía que se denominan fotones o cuantos. Estas, estos cuantos están asociados, como dijimos, a la dinámica o, cuántica, o la electrodinámica cuántica, porque la causa de su aparición es el movimiento acelerado, y esta palabra acelerado es importante, de cargas eléctricas. O sea, no solamente cargas eléctricas en movimiento, sino que tiene que haber una variación de este movimiento, como van a estudiar más adelante. Esta variación de movimiento se puede dar por dos razones. Una de ellas es por radiación térmica. Esto es, cada vez que le entregamos energía a un material, esta energía se acumula en forma de energía interna, ya algo de eso hemos estudiado y lo van a ver más adelante en termodinámica. Y además, esta energía provoca o se transforma internamente a nivel subatómico en energía cinética, entre otras cosas. Esta energía cinética, en definitiva, termina, digamos, resolviéndose como un movimiento de las partículas subatómicas. Muchas de ellas tienen una carga eléctrica, y volvemos al concepto inicialmente. Este mismo efecto se puede producir a través de ondas o efectos electromagnéticos externos a la materia. Bien, dos casos muy característicos de esto es, por un lado, las lámparas incandescentes, que se llaman, como las viejas bombillas eléctricas o las lámparas de los automóviles, digamos los automóviles un poco más antiguos, en donde se calentaba un material, un filamento, y adquiría energía térmica hasta el punto de que esa energía que era irradiada, a mayor energía es mayor la longitud de onda, hasta que cae en el espectro visible. Por eso es que a medida que calentamos un material, comienza a percibirse primero un brillo rojizo, y si lo seguimos calentando, comienza a adquirir mayor brillo. Por eso es que se habla de un material está al rojo vivo o está digamos, al rojo blanco, que se dice muchas veces. Y por otro lado tenemos otro tipo de fenómenos que también producen lo mismo, por ejemplo las descargas eléctricas, como en los tubos fluorescentes, o el movimiento de cargas controlados, como por ejemplo en los LED, ¿bien? Que no son por energía térmica, sino que es por otro tipo de comportamiento que en definitiva terminan afectando la carga eléctrica. En general, independientemente cuál es el motivo por el cual la luz se genera,
esta se va a propagar con características de onda a una velocidad determinada dependiendo del medio. En particular, en el vacío es una constante universal, hasta donde sabemos ahora, que equivale aproximadamente a 300 millones de metros por segundo. Eh, Nuevamente, hasta donde se sabe, esta es la máxima velocidad que puede alcanzar cualquier tipo de energía en el universo tal como lo conocemos. Como dijimos, la luz es en su esencia, y también lo van a estudiar más en detalle en física 2, es una onda de tipo electromagnético. Como toda onda, tal como lo habíamos definido, esta se va a propagar a una determinada velocidad y podemos definir la posición en un instante determinado y en una posición como la fase que tiene esa onda. Si trazáramos una línea imaginaria en una onda como vemos en la imagen, que se propaga en 2 dimensiones, y unimos todos los puntos que tienen la misma fase, por ejemplo, que tienen la amplitud máxima, como se ve acá en la imagen, en los puntos en donde medíamos la longitud de onda, todos los puntos que tienen la misma fase conforman lo que se denomina un frente de onda. En este caso, el frente de onda es un frente de tipo circular. Y lo definimos como el lugar geométrico de todos los puntos adyacentes, porque están uno al lado del otro, en los cuales la fase de la onda es la misma. De tal manera que, digamos, una onda la podemos caracterizar, una onda que se propaga, digamos, en el espacio, como lo hace la luz, la podemos caracterizar a través de frentes de ondas de tipo esféricos, o sea, esto mismo que vemos en la superficie del agua, lo podríamos ver como una secuencia de los frentes de onda, como una secuencia de esferas concéntricas para una fuente luminosa, como por ejemplo una lámpara. De tal manera que la dirección en que se propaga la luz la podemos caracterizar a través de líneas imaginarias, bien, como hemos estudiado en el capítulo anterior, independizándonos del resto, la estudiamos en esa única dirección y después extrapolamos los resultados al resto de las direcciones posibles. A cada una de esas direcciones que podemos determinar, le denominamos rayos. Y tienen la particularidad de que estos rayos siempre son perpendiculares al frente de onda. Como habíamos visto, siempre la propagación de la onda la podíamos estudiar en una determinada dirección, y en esa dirección en particular íbamos a tener los distintos valores de la onda en amplitud. Bien, y variando la amplitud es lo que le denominamos la fase característica en esa posición y en ese instante de tiempo. Entonces, resumiendo, el rayo es una línea imaginaria a lo largo de la cual hay, digamos, propagación de una onda, en este caso electromagnética. Si consideramos el material o el lugar a través del cual se va a propagar esta onda electromagnética con ciertas características, esto es isotrópico y homogéneo, o sea que tiene las mismas propiedades en cualquier punto donde estemos estudiándolo, e independientemente de la dirección, estos rayos siempre van a ser líneas rectas. Si cambian alguna de las características o propiedades de estos materiales, vamos a observar más adelante que hay un cambio en la dirección. Bien, eh, a este cambio, digamos, a esta variación entre dos materiales distintos se le denomina superficie de frontera o interfaz, como por ejemplo entre el aire y un vidrio, bien, a través de los cuales, o de ambos, la luz se puede propagar, pero la forma en que lo va a hacer, vamos a ver que cambia de alguna manera. En general, cada vez que la onda se propaga en un medio determinado, vuelve a adquirir características rectilíneas en su propagación, y por lo tanto la podemos representar a través de rayos. De ahí es que al estudio de la propagación de las ondas que cumplen con estas características la denominamos óptica geométrica, porque muchas relaciones las vamos a obtener a través de relaciones geométricas entre los rayos
y los cambios de medio. El lugar a través del cual se propaga la onda es lo que denominamos el medio. ¿Bien? Entonces, vamos a utilizar el modelo de propagación de la luz basados en rayos, y cuando estudiamos un conjunto de rayos en una determinada región del espacio, decimos que estos van a formar haces de luz. Muchas veces el comportamiento de estos haces de luz, que representarían toda la luz que se propaga en esa región del espacio, lo podemos estudiar, como hemos hecho en veces anteriores, a través de uno solo, que cumple con las mismas condiciones y características, y luego extrapolarlo al resto. De esta manera es común que dibujemos un solo rayo en lugar del haz y estudiemos las características de esta propagación. ¿Qué es lo que sucede, como habíamos dicho, cuando cambiamos las características del medio a través de los cuales se propaga la luz? Se pueden dar dos condiciones. Una de ellas es que parte de la onda o de la energía de ella se refleje, esto es, que vuelve en otra dirección, pero dentro del mismo medio a través del cual se venía propagando inicialmente, o bien que continúe parte de la energía o parte de la onda viajando a través del otro medio, digamos, del otro lado de la interfaz o de la frontera que hay entre los dos. A esta característica es la que denominamos refracción, porque se refracta o se transmite la energía. En general, vamos a determinar que, o sea, para el estudio de esto, un punto de incidencia entre la frontera de los dos medios, en el cual vamos a dibujar una línea normal. En el caso de un plano no hay problema, simplemente es una línea perpendicular, pero si se tratara de una línea curva, bueno, vamos a determinar un diferencial de superficie de una superficie muy pequeña, tan pequeña que la podemos considerar plana, y ahí definimos una normal, o sea, una línea imaginaria perpendicular. Y en el punto en donde esa línea está digamos, en contacto con la superficie de frontera, es donde vamos a hacer incidir el rayo que vamos a analizar, y vamos a estudiar la reflexión o la refracción dentro de ese medio, siempre referido a esta línea normal. Cuando la reflexión de estos rayos se da de manera similar en toda la superficie, decimos que se trata de una reflexión especular. Bien, esto viene de la palabra o del vocablo latino que significa espejo, mientras que si las direcciones con las cuales se refleja la luz cambian su dirección unas respecto a otras, se dice que hay una reflexión difusa. En general, cuando vemos algo, por ejemplo, un objeto, una prenda de vestir, un animal, en realidad lo que estamos viendo es la luz reflejada que proviene de una fuente como por ejemplo el sol. Y cuando, en la mayoría de los casos, esta reflexión es difusa. O sea, ya vamos a ver que para que haya una reflexión especular, tiene que haber unas condiciones muy particulares, entre otras que la superficie de frontera sea lisa, ¿bien? De manera que estos rayos puedan cumplir con la misma dirección o cumplir con ciertas leyes que explican digamos, la dirección de este movimiento. En general, como hemos visto, las ondas se propagan a través de un medio con una determinada velocidad. Ya determinamos que en el vacío la rapidez es la rapidez de la luz, que se denota normalmente con una letra C minúscula, pero en general en cualquier otro medio distinto del vacío, esta rapidez o la velocidad con la que se va a propagar la onda cambia. Y dijimos que la máxima velocidad a la que se podía propagar era la velocidad de la luz, o sea que más allá de que todavía no lo hemos desarrollado
analíticamente, pero sabemos que esta velocidad siempre va a ser igual o menor que la velocidad de la luz. Haciendo una relación, un cociente entre la velocidad de la luz y la velocidad de propagación de una onda en un medio particular determinado, vamos a definir a esta relación, que es de tipo adimensional, dado que las dos tienen las mismas magnitudes, índice de refracción, del cual ya vamos a ver cuál es la utilidad que tiene. Bien, de esta manera entonces podemos establecer este coeficiente y, digamos, simplificar el estudio de la velocidad de propagación de la luz. En general, se van a cumplir las ciertas reglas para el estudio de digamos, la reflexión y la refracción. Si tomamos esa frontera como un plano, ¿bien? A través del cual vamos a poder determinar una línea normal, tomamos como punto de incidencia donde la normal corta a ese plano, y estudiamos un rayo incidente, o sea, que proviene de alguna fuente, y que incide, o sea, la línea, la recta imaginaria a través de la dirección de propagación pasa por ese punto, podemos decir, o podemos afirmar o sacar las siguientes conclusiones. Que digamos, el rayo incidente, reflejado y refractado, y la normal, todos los podemos representar en un mismo plano. ¿Bien? O sea que siempre vamos a poder definir un plano en el que estén contenidos estos tres rayos. Por lo tanto, basta con tomar una línea recta perpendicular de esa superficie de frontera perpendicular a la normal. No nos hace falta definir el plano completo. Por otra parte, en el caso de la reflexión, bien, el ángulo del rayo reflejado, bien, si en el caso de que tengamos una superficie lisa, como la habíamos definido originalmente, vamos a tener una reflexión de tipo especular. Y podemos demostrar que el ángulo que forma el rayo reflejado respecto de la normal es igual al ángulo que forma el rayo incidente respecto de la misma. A esta relación se la conoce como ley de reflexión, pero se aplica únicamente a reflexión especular, como habíamos dicho anteriormente. Y por último, para una luz monocromática, definiendo el concepto de monocromático como una onda, y acá sí tenemos que recurrir al modelo de onda de la luz, que tiene una sola frecuencia. Normalmente cuando nosotros vemos la luz, esta está compuesta de distintas ondas, o mejor dicho, de distintas longitudes de onda, o distintas frecuencias, que es lo que percibimos como colores. Bien, la luz blanca, por ejemplo, es el conjunto de todos los colores dentro del espectro visible, digamos, en distintas proporciones. Bien, pero en general, cuando están todos presentes, nuestro ojo lo percibe como la luz blanca. De tal manera que en realidad, cuando nosotros percibimos un tono de color determinado, va a estar relacionado con la intensidad de la luz, y por otro lado también con la composición de colores. Cuando hablamos de una luz monocromática, es obviamente una simplificación muy básica, pero estamos hablando de una luz que tiene una sola longitud de onda, o sea que tiene una sola frecuencia y por lo tanto tiene un solo color. De ahí el nombre de monocromático. En la práctica es muy difícil de lograr, pero con ciertos equipos de luz láser se aproximan bastante a la luz monocromática. Entonces, definido esto, que no vamos a entrar en detalle de por qué debe ser así, ya lo van a estudiar también más adelante cuando vean la luz desde el punto de vista de su naturaleza ondulatoria, vamos a definir la relación que se cumple entre los dos medios, que vamos a denominarlos A y B, que van a estar compuestos por distintos tipos de materiales,
Y hay una relación entre el índice de refracción definido para cada uno de esos materiales y el seno del ángulo que forman respecto de la normal en cada uno de ellos, en donde el índice de refracción del medio A por el seno del ángulo que forma el rayo incidente con la normal va a ser igual al índice de refracción del medio B por el seno del ángulo que forma el rayo refractado en este otro material respecto de la misma normal. Bien, a esta es la que se conoce como ley de refracción o ley de Snell. Vamos a suponer, o vamos a ver un ejemplo de refracción para la aplicación de estos materiales. Vamos a definir los dos materiales, A y B, una frontera entre ellos, bien, un plano en el cual van a estar contenidos el rayo incidente, reflejado y refractado, y vamos a estudiar qué sucede con la relación de los índices de refracción. En general, si el índice de refracción del material B, como lo vemos en la imagen, es mayor que el del material A, va a haber una tendencia a que el ángulo que forma con la normal sea menor que el que, digamos, el del rayo refractado sea menor que el ángulo que forma el rayo incidente con la normal. Si se invierte esta relación de índice de refracción, también se invierte la relación de los ángulos. De tal manera que si la incidencia del haz es perpendicular, o sea, coincide con la normal, el haz simplemente sigue esta misma dirección, o sea, la dirección normal, y no ve modificada su dirección de propagación, o su trayectoria. La intensidad o la cantidad de energía que van a tener cada uno de estos rayos va a depender de distintas características. Una de ellas es las propiedades de los medios, ¿bien? Por otro lado, que las podemos caracterizar a través de los índices de refracción, dependen de otra característica que es la polarización que tiene la luz, que por ahora no es efecto, no, digamos, no es objeto de estudio. Nuevamente, este es un tema que van a analizar en detalle más adelante porque tiene que ver con la naturaleza ondulatoria de la luz. Y además, tiene que ver también con el ángulo de incidencia. Por ejemplo, si, como vamos a ver más adelante, se produce una reflexión total, el 100% de la energía es reflejada y prácticamente podemos despreciar la energía que es refractada. Esta característica la vamos a denominar reflexión total y ya la vamos a estudiar un poquitito más adelante. Otra de las características que tiene este estudio es que si invertimos el sentido de propagación de la luz, se siguen cumpliendo exactamente las mismas reglas que hemos estudiado hasta ahora. O sea que las trayectorias de los rayos reflejados y refractados son reversibles. Dentro de la naturaleza de la luz y dentro de estas características que estamos enunciando, vamos a ver que, como anticipamos, la velocidad de propagación va a depender del medio a través del cual se propaga y cambia en función de las características de este. De tal manera que vamos a poder definir lo que denominamos una longitud de onda, tal como lo hicimos en las ondas mecánicas, en relación a la frecuencia. La particularidad que tienen las ondas electromagnéticas es que la frecuencia de la onda no cambia cuando pasa de un medio a otro. Por lo tanto, entonces, la longitud de onda o bien la velocidad de propagación son características de un determinado material y no, digamos, estas se van a, o se va a mantener
siempre y cuando se trate del mismo material, esta relación, independientemente de la frecuencia, lo cual nos lleva a la conclusión de que la velocidad de propagación, o también, como lo hemos definido, el índice de refracción, es característico e inherente de un determinado material y está tabulado. O sea, esto lo podemos consultar a través de la bibliografía. Regresando a los efectos de la reflexión y la refracción, si partimos, como vemos en la imagen, de una incidencia normal a la interfaz o la frontera entre dos medios que tienen índice de refracción distintos, la propagación se da siempre en el mismo plano. Pero una vez que comenzamos a hacer incidir el ángulo, perdón, el haz o el rayo con un determinado ángulo respecto de la normal, en este caso, por ejemplo, que el índice de refracción de B es menor que A, vemos que hay un ángulo, o sea, se va formando un ángulo en el medio mayor, el medio B mayor que el que se forma en el lado A. Si nos basamos en la ley de refracción, vamos a encontrar en algún punto una relación tal que cuando el ángulo de incidencia tome un determinado valor, el seno del ángulo refractado va a ser igual a la unidad, o dicho de otra manera, el ángulo va a formar una, digamos, el ángulo refractado va a ser de 90 grados. Cuando se cumple esta condición, nada de la energía del haz incidente pasa del medio A al medio B, sino que queda confinada o contenida dentro del medio A. Si seguimos aumentando el ángulo de incidencia, va a haber una reflexión total o reflexión especular, como la habíamos denominado. Al ángulo en donde se produce este cambio, digamos, entre, digamos, pasaje de energía del medio A al B a que deje de pasar, se le denomina ángulo crítico. Bien, esto en algunos casos es bastante útil y lo podemos ver, por ejemplo, cuando miramos una ventana, que en general es una ventana que, por ejemplo, es transparente, que podría representar al medio B. Entonces, si nosotros miramos de frente a la ventana, podemos ver lo que está del otro lado de la misma. Sin embargo, si nos ubicamos en un ángulo determinado, podemos observar que la ventana se comporta como un espejo y en realidad lo que estamos viendo es el reflejo de alguna fuente de luz que se ubica en el mismo lado o en el mismo medio en el que nosotros estamos observando. La relación de este ángulo crítico, mejor dicho, del seno del ángulo crítico, no es otra cosa que la relación de los coeficientes de refracción de estos medios. Bien, por lo tanto, para cada par de medios distintos, el ángulo crítico va a ser diferente, pero puede ser característico. Esto se estudia, por ejemplo, para el caso de los tratamientos antirreflejos que tienen, por ejemplo, los anteojos. Nuevamente no vamos a entrar en detalle, pero bueno, se basan en realidad en este principio. Bien, vamos a hacer un pequeño corte, así se guarda la grabación y continuamos en unos 5 minutos.